a compartirles acá. Bien, ahí están viendo el cuadriculado de mi escritorio. Sí. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Imagínense que la variable ya la trabajamos. Hola. Cantidad. Buenas. De hijos por familia. ¿Sí? Ya estuvimos trabajando la clase pasada con un ejemplo con esta variable, que es una variable cuantitativa, ¿verdad? Y además es discreta, ¿no? Porque me contestan, tengo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, pero nadie me va a contestar nada en el medio. Por eso era discreta. ¿Sí? Bien. Imagínense que hacemos esta tablita, déjenme hacerla amplia. Con este lápiz óptico no es nada fácil. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, y vamos a poner acá más de 4. 4 o más de 4, ¿sí? Vamos a poner más de 3, ¿sí? Porque así queda 4 más de 4. Y habíamos visto esto, que era lo que llamábamos frecuencia absoluta, que era la cantidad de veces que se repitió la respuesta 0, la cantidad de veces que se repitió la respuesta 1. O sea, imagínense que me respondieron 13 veces que no tenían hijos, me respondieron 17 veces que tenían un hijo en la familia, tuve solamente 9 respuestas de 2 hijos, 11 respuestas de estas y 5 respuestas de estas. Acá, que no me entra en la pantalla, iría el total, que se llama N, ¿sí? Sumo 13 y 17 son 30, 39 y 11 son 50, 55. Se puede decir, lo pongo acá, mejor, N igual 55. Este es el tamaño de la población. O de la muestra, de la muestra. O sea, le pregunté a 55 familias cuántos hijos tenían. ¿Está? En 13 ocasiones, eso es la frecuencia absoluta, en 13 ocasiones me respondieron 0, la frecuencia absoluta de 1 fue 17, quiere decir que 17 familias tienen un solo hijo, ¿se entiende? Y la suma de todas las respuestas me da el tamaño de la muestra, o sea, cuántas familias encuesté. Hasta acá llegamos en la clase pasada, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos de este simbolito FI y vamos a poner acá FABS para no confundirnos con simbolitos. ¿Tá? Y ahora vamos a ver la segunda columna. Yo le dije que se llamaba tabla de frecuencias porque había 4 columnas de frecuencias. Ya vimos la frecuencia absoluto. ¿De dónde la sacamos? De contar las veces que nos respondieron cada cosa. ¿Sí? Después viene la frecuencia absoluta acumulada. Esto es frecuencia acumulada. Y miren qué fácil que es esto. En la primera celda se copia. ¿Sí? En la segunda voy a acumular las respuestas que me dieron en la primera clase y en la segunda. O sea que sumo 13 y 17, 30. En la siguiente casilla voy a acumular las 3 primeras clases, 13, 17 y 9. O lo que es lo mismo, 30 más 9, 39.
y esta va a acumular las primeras 4 clases, así que es 39, que acá están las primeras 3, más la cuarta, son 50. Y acá va a ir la última, ¿no? Las 4 primeras clases más la quinta me da 55. O sea que la frecuencia absoluta acumulada va acumulando. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué se hace? Y bueno, porque miren lo siguiente. Yo viendo esta tabla, puedo leer información distinta. Por ejemplo, puedo leer que 9 de las 55 familias tienen 2 hijos, ¿verdad? Eso es la frecuencia absoluta. ¿Ah? Pero también les puedo decir que 39 familias de las 55 tienen como máximo 2 hijos. Eso es lo que me da el acumulado. ¿Por qué? Porque en este 39 está sumado los que tienen 0 hijos, los que tienen 1 hijo, los que tienen 2 hijos. O sea que 39 es el dato de los que tienen hasta 2 hijos. ¿Sí? Esa información me da la columna del acumulado. Por ejemplo, este de acá me da que 50 familias de las 55 tienen hasta 3 hijos. Ahí estoy incluyendo los que tienen 0 hijos, los que tienen 1 hijo, los que tienen 2 hijos, los que tienen 3 hijos. ¿Sí? Eso me da la frecuencia acumulada. ¿Sí? Voy a tener que borrar para hacer esto un poco más prolijo. Déjenme copiar acá los datos. 13, 17, 9, 11 y 5. Voy a borrar un poquito y hago de vuelta. La hago acá arriba. La variable 0, 1, 2, 3, más de 3. Frecuencia absoluta es lo que copié acá, 13, 17, 9, 11 y 5, y habíamos visto que este era el total, que le llamamos n, y era 55. Y entonces después vimos la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Que lo único que hacía era ir sumando, el primero lo copio y después sumo 17 y 13, 30. O sea que son 30 los que tienen un hijo o 0 hijos. ¿Sí? 30 y 9, 39. Son 39 los que tienen 2 hijos o menos. 39 y 11 son 50. Son 50 las familias que tienen 3 hijos o menos. ¿Sí? Y obviamente acá 55. Tanto este 55 como este 55 me verifican que bien vengo haciendo las cuentas bien. ¿Sí? Porque si yo le hice 55 encuestas y después que paso todos los datos, acá me da 53, quiere decir que al pasar los datos me comí 2. ¿No? Tengo que tener la misma cantidad que las encuestas. ¿Ah? Entonces ahí verifico que no haya repetido u omitido algún dato. ¿Ah? Después con la frecuencia absoluta, este último número, que es el que suma a todas, tiene que dar igual. Estos tienen que dar igual, ¿no? Porque si no, de vuelta, algo mal hice. Son como que verifican esos totales. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Bien. Frecuencia absoluta acumulada, vieron que es solamente ir sumando las clases. Bien. Vamos entonces con la tercera frecuencia, que es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. No es otra cosa que el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de las familias encuestadas que tiene 0 hijos? Eso iría acá. ¿Cuál es el porcentaje de las familias encuestadas que tiene un hijo? Eso iría acá. ¿Recuerdan qué herramienta matemática utilizaban para calcular porcentajes? La regla de 3. Exactamente, la regla del 3, ¿no?
En este caso, nuestro 100% son 55, 55. ¿no? Yo quiero saber Sí. para 13, perdón, acá, para 13, quiero saber qué porcentaje, ¿no? Y recuerdan que acá se hacía, estos dos se multiplicaban, y el que El estaba otro cruzado con la el X otro se dividía, o divide. sea que X me queda 13 por 100 sobre 55. A ver si lo hago acá con la calculadora. O si alguien tiene calculadora a mano. A mí me demora abrir. Prende las luces. 13 por 100 dividido 55. Ay. Da tanto como 23,63. 23,6. 63. Vamos a poner acá 23,6. 23,6. ¿Sí? Ahora tengo que usarlo para 17, ¿no? Para la frecuencia absoluta del 1, para sacar la frecuencia relativa del 1. Tendría que hacer de vuelta un planteo similar. Si el 100% es 55, X% va a ser 17, que es la frecuencia absoluta del 1. Entonces X tiene que ser 17 por 100 sobre 55. ¿Cuánto da esto? 30,9. 30,9. 30,9. ¿Sí? Fíjense que la tercera va a ser 9 por 100 dividido 55. ¿Cuánto da? 70,9. ¿70,9? ¿O 7? Sí. No, A ver si no la hice no mal. puede dar 70,9. Para que debo haber hecho algo mal. Sí, ya vi que era. Es 9 por 100 Por 100. dividido 55. 16 A mí con me da 3. 16. Muy bien, con 3. Muy bien, 16 ahora el con 3. 11, ¿no? Lo estoy cambiando acá. Ahora es 11 por 100 dividido 55. 20. 20. Muy bien. Y ahora el 5. 5 por 100 dividido 55. 9,09. 9,1. ¿Ah? Bien, y si ahora sumo acá, ¿qué debería dar el total? 55. El 100%. Ah, el Tendría 100%. que dar el 100%, exactamente. A ver, 6 y 9, 15, 18, 19, me llevo una, 4, 10, 12, no, perdón, 10, 10, 19, me llevo una, 3, 6, 7, 9. ¿Qué pasó? 99,9. Lo que pasa es que al redondear el 0 con 9, ahí te cambian. Exactamente. Tendría que dar 100, pero como el 23,6 no es 23,6, es con 63, 63. Como fuimos redondeando, sí, esto puede dar un poco más o un poco menos, ¿sí? Por los redondeos. Tampoco es que le puede dar 91, ¿no? Le tiene que dar ahí algunos decimales, para arriba o para abajo. Digamos que tiene que ser casi 100. ¿Ah? O sea que si ponemos 99,9 está bien. Sí, está bien, sí. Sabiendo que la diferencia esa del 0,1 son los redondeos. Y si le da 101,2, perdón, si le da 100,2, también. ¿Ah? Bien, Bien. ¿entendió cómo hacer esto? Regla de 3, porcentaje, tomándome el tamaño de la muestra como el 100%, esto es 55, ¿no? Y fui haciendo. Fíjense, no sé si alguna maneja el programa Excel, pero esto Excel lo hace en una formulita, ¿no? Y arrastro la celda y no tengo que hacer todas las cuentas yo. O sea que también me puedo valer de esos instrumentos para hacer. De hecho, el programa Excel es como diseñado para este tipo de trabajo con tablas y datos, ¿no? Así que también lo pueden usar, el que sepa usarla. Yo no digo que se pongan a aprender, que hagan cursos de Excel, no. El que sepa usarla, porque quizás que lo usa de otra cosa, puede hacer esto en Excel y es mucho más rápido, porque le damos el trabajo de las cuentas a la máquina.
obviamente. Bien. Y por último viene la frecuencia relativa acumulada, que es más o menos lo mismo, ¿no? El primero lo copio, 23,6, y ahora le tengo que sumar el de abajo, o sea que tengo que hacer 30,9 y 23,6. Acá 5 me llevo 1, 4 y 5 me queda 54,5. ¿Qué quiere decir esto? Que el 54,5% de las familias encuestadas tiene un hijo o ninguno. ¿Se entiende? Sigo acumulando. 5 y 3, 8. 70 6 con y 8. 4, 10. Me llevo una 70,8. ¿Esto qué quiere decir? Que el 70,8% de los encuestados tiene 2 hijos o menos. ¿Sí? Si le sumo 20, esto me da 90,8. Y obviamente acá me da 99,9. Otra vez, estos dos números tienen que ser iguales. ¿Sí? Para saber que hice las cosas bien. Bueno, verán que esto no tiene ninguna ciencia. No les enseñé nada nuevo, porque sacar porcentajes saben hacerlo y sumar filas también. ¿Qué sentido tiene esta tabla? Bueno, en principio ya podemos leer mucha información. Todo esto que les decía. Cada cuadradito de esta tabla tiene una lectura. Por ejemplo, este 20. Este 20 es la frecuencia relativa del 3. O sea que quiere decir que el 20% de los encuestados tiene 3 hijos en la familia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este 30? Este 30 es la frecuencia absoluta acumulada del 1. O sea que hay 30 familias que tienen 1 o menos hijos, porque es acumulada. Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia de absoluta es que me habla en valores absolutas y la relativa me habla en porcentaje, ¿sí? En relación al 100%. Y si le agregamos el acumulado es que en vez de hablarme solo de 3 hijos, me habla de 3 hijos o menos. ¿Sí? Porque acumula todas las categorías anteriores. Por ejemplo, acá se atan las probabilidades. Yo también puedo decir que si imagínense que estas 55 familias fueran una muestra representativa de castillos, yo podría decir que tengo una probabilidad del 70,8% de golpear en cualquier casa y encontrarme 2 hijos o menos. ¿Sí? O por ejemplo, que tengo un 9,1% de probabilidad de golpear en una casa y que esa casa tenga papá, mamá y más de 3 hijos. ¿Ah? Cada cuadradito de esta tabla tiene una lectura de ese tipo. Y bueno, vieron la diferencia entre absoluta relativa y absoluta acumulada y relativa acumulada. ¿Ah? Entonces, en principio, con esta tabla puedo contestar muchas preguntas. Lo que pasa es que las tablas cansan la vista también, ¿sí? Y sobre todo cuando acá la variable es simple, pero imagínense si la variable toma 1000 valores distintos. Y tengo una tabla con 1000 filas y 50 columnas, no sé. No importa. Es horrible buscar información ahí. Entonces ahí es donde juegan los gráficos. Porque si nosotros pasamos esta información o alguna de esta información, la que nosotros queremos comunicar, la representamos con barritas, con quesitos partidos o con líneas y puntitos, se lee de una forma más cómoda a la visual. Y ahí es donde juegan los gráficos. Son solamente para eso. Porque buscar las tablas en sí me da toda la información. Pero los gráficos me la dan de una forma un poco más amena. Una tabla de 1000 filas es un cachetazo en la cara, ¿qué querés que te diga, no? Alguien dice, toma, mirá esta tabla, trabajá con ella y te dan 50 páginas, toda con renglones, te querés morir, ¿no?
Obviamente hoy existe el Excel u otros programas de planilla electrónica que pueden lidiar con esos, pero nada, los gráficos generan que esa información se comunique de otra forma más fácil, que entre por los ojos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda en los minutos que nos quedan? No, por ahora no. Bueno, para esta semana, 10 días, tienen una nueva carpeta, no sé si la vieron. Se llama... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo le... ¿Repartido práctico? A ver, para que me fijo. La tengo acá. Vamos a borrar esto. Lenguaje y expresión de la estadística. Variables estadísticas. No, variables estadísticas fue la última, ¿no? Para un poquito. ¿El repartido práctico no es? Tabla de frecuencia, ¿la están viendo acá? Sí. Rosadita. Sí. Bueno, primero, Sí. vieron que acá de las clases por Zoom. ¿Por qué? Porque hice un evento repetitivo. Entonces, todas las semanas entramos con el mismo enlace que está acá. ¿Ah? Y lo tienen también en el mejor mensaje. Pero eso, todas las semanas a la clase entran por acá, por el mismo. Pinchan acá y entran a ese enlace. Segundo, tienen esto para los próximos 10 días. Acá le puse hasta el 31 de mayo. ¿Está? La idea, más o menos. Si alguien se atrasa, no hay problema. Tienen un nuevo repartido. Este tiene más o menos la misma cantidad de páginas, pero hay que leerlo con un poco más de atención. Explica todo esto que yo acabo de explicar con ejemplos incluso. Sigan los ejemplos, les muestra frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Ah? E incluso a lo último del capítulo agrega algo de gráficos. Léanlo porque está interesante. ¿Ah? Después sí tenemos un repartido práctico con algunos ejercicios para hacer. ¿Sí? Les doy datos y los que tienen que hacer es llevarlos a una tabla de frecuencias. Practiquen eso. Les va a aparecer en volante. Les prometo que no les voy a mandar 50 ejercicios haciendo lo mismo, pero un par de veces es bueno hacerlo, contar los numeritos y tachar y no sé qué. ¿tá? Y algún dolor de cabeza les va a dar, porque siempre repetimos alguno, le pifiamos, pero esto lo dice estadística. ¿tá? Y bueno, queda ahí de vuelta, foro para trabajo colectivo, incentivo el trabajo en grupo, el intercambio, a mí me dio esto, a vos que te dio, vemos las diferencias sobre todo, y después pregunten, por favor, todo lo que no entiendan del material, pregunten, todo lo que no entiendan del repartido práctico, pregunten, no sean tímidas, no dejen de preguntar por miedo a que sea un bolazo, me encantan los bolazos, me recontra sirve trabajar sobre los errores, entonces, aporten los... Sí. Cuando dice confeccione una tabla de frecuencia, es esta tabla que acabamos de hacer, ¿verdad? Ahí va, con las 4 columnas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ah? Bien. Van a ver en el repartido hay ejemplos con tablas de esas. El formato de la tabla se lo eligen ustedes, si quieren hacerla de colorcito, con doble raya. El tema es que sea una tabla ordenada. ¿Ah? Bien. Bien. Bueno, y por último, en base a los proyectos, sé que ya casi todos están con el formulario en línea, haciéndolo, o alguno lo iba a tirar. Ya les di el ok a todos. Cuando tengan la información, me la devuelven. Me la comparten y vemos cómo la tratan. ¿Ah? Cuanto más datos, mejor, cuanto más encuestas, mejor, así que si pueden publicitar el enlace de la encuesta en redes sociales, mejor. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que decir antes que tenemos 5 minutos? Por ahora no, cuando lo empecemos a hacer, capaz que sí. Bueno, para eso está el foro y para eso estoy yo. Para eso me pagan el sueldo, así que justifíquenlo. Estoy acá para darles una mano. Bueno, gente,